represión, han sufrido, que han estado organizadas, que han estado en la lucha revolucionaria de la década de los 70 y los 80. Entonces, eso para nosotras era importante como dejarlo constatado, porque hay bastantes publicaciones en El Salvador que hacen un análisis de la guerra, de las transiciones. Hay algunas publicaciones que hablan de la experiencia de las mujeres guerrilleras en la década de la lucha política armada, y últimamente han salido muchas publicaciones más de carácter autobiográfico, de líderes que han estado vinculados que estuvieron vinculados al conflicto, a la guerra, que a mí me parece importante que todo ese tipo de trabajo sea publicado, pero no ha sido el caso de las mujeres que han estado, principalmente de las organizaciones de derechos humanos, pero principalmente de las mujeres. Apenas hay trabajos publicados, y eso nos parecía como muy importante de dejar la palabra escrita, ¿no? A través de la experiencia. En ese sentido, trabajamos con grupos de mujeres muy mayores, algunas no pudimos, porque no pudimos entrevistarlas ni trabajar en los grupos porque, bueno, algunas han muerto en estos 5 años atrás, porque son bastante mayores. La de los comités de derechos humanos, de comités de madres y eso, pero finalmente con las que reunimos a líderes, a mujeres dirigentes, a mujeres fundadoras de los comités, y trabajamos en base a los testimonios. Para nosotras era importante retomar las vivencias, el testimonio y cómo lo habían vivido todas las experiencias de organización y las experiencias de lucha, de alguna manera, que se había hecho en la década de los 70 y en la década de los 80 y posteriormente a los acuerdos de paz, dijéramos, del 92 hasta este momento. Y así fue como, a través de todo este trabajo de grupo de trabajo, de entrevistas, porque también Iranzu ha hecho su tesis doctoral en el caso de El Salvador y de Bosnia y Herzegovina, entonces también teníamos bastante trabajo en ese sentido. Pues hemos logrado construir esta historia que para nosotras es una historia colectiva, porque una de las cosas que queríamos recuperar es ese sentido de hacer de este trabajo una historia colectiva y no solo una historia desde nuestra perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que hemos tenido con los grupos de mujeres más mayores y con otras mujeres que son de otras generaciones, un poco más de mi generación, dijéramos, hemos hecho un trabajo de análisis, de intercambio de las estrategias y todo eso, y de alguna manera ha salido lo que ahora pues estamos compartiendo con ustedes. En resumen, a mí me gustaría destacar que este libro pues habla de muchas resistencias, de historias de muchas resistencias. Habla este libro también está lleno de muchas tristezas, de mucho dolor, ¿verdad? Porque en el intercambio, en el trabajo que hicimos de recoger los testimonios, también salieron cosas, historias que no habían sido también contadas anteriormente. Salieron historias de violaciones sexuales de mujeres que habían sufrido en la cárcel. Algunas compañeras nos comentaron que era primera vez que lo estaban compartiendo, ¿verdad? Y eso para nosotras, aunque no teníamos una intención específica de trabajar en la línea de las violaciones sexuales, porque es un tema bastante complejo y delicado de tratar,
el poder compartir todos estos hechos que habían enfrentado era importante, ¿verdad? Porque también yo creo que los grupos nos sirvió para, de alguna manera, como una especie de terapia colectiva. No era la intención, pero de alguna manera todo este proceso de socialización de toda la resistencia, la estrategia de lucha, también fue terapéutico, ¿verdad? Y fue como un pequeño bálsamo también para todas las que participamos en ello. Yo creo que también este libro recoge mucha creatividad, o sea, muchas estrategias de la creatividad que fue necesaria para sobrevivir en la guerra y de la creatividad que fue necesaria para burlar a la Fuerza Armada, a la represión, para enfrentar, dijéramos, esa sobrevivencia en la que tuvimos que movernos durante la guerra. Y sobre todo, yo creo que el libro también recoge mucha dignidad, porque ciertamente hay unas palabras que a mí me gustaría, que para mí son, la verdad que son muy importantes, de Sofía, de una compañera que participó en todo este proceso, que ella planteaba, dice, yo comencé a hacer las exhumaciones de mis hijos, me peleé mucho con los jueces porque no querían, me decían que para qué quería los huesos. Son los huesos de mis hijos, le dije yo, y no son de animal, son de persona humana. Si usted tuviera las mismas condiciones, ¿cree que lo dejaría ahí? Y el juez le dice, si sacas esos huesos te vas a sentir mal. Y Sofía le contesta, no, me voy a sentir mal si no lo saco. Estas palabras de Sofía, que es una de las líderes de los grupos de derechos humanos, yo creo que reflejan, por una parte, toda esa historia de represión, de lucha, de dolor, de pérdidas, pero también refleja esa fuerza, esa claridad política y esa dignidad que hay que tenerla después de haber acabado la guerra, de una época de paz, que realmente en tema de justicia, en tema de verdad, en tema de justicia y en tema de reparación no ha habido prácticamente nada. Yo creo que uno de los mayores esfuerzos de reparación, de verdad y de reparación, lo hemos construido la sociedad civil, los grupos de derechos humanos. Yo fui parte, como mencionó Laura, de la creación del Comité Pro Monumento a las Víctimas Civiles, porque tengo familia desaparecida, y la Comisión de la Verdad dijo que había que hacer un memorial dedicado, como una manera de reparación, dedicado a las víctimas. No lo hicieron y nos organizamos para hacerlo. Logramos construir un muro en lo que grabamos alrededor de 30.000 nombres, de ellas 9.000 desaparecidas, en que ahora, en la actualidad en El Salvador, ese muro sirve de alguna manera para varias cosas. Sirve por un lado como una constatación para la sociedad salvadoreña y para quien visite, para decir, aquí ha sucedido esto, aquí ha habido, nosotras logramos grabar 30.000 nombres, pero hay más, hay mucha gente que no dio su nombre por distintas razones, el nombre de su persona asesinada o de su persona desaparecida. Y sabemos que hay más, que hay muchísimos todavía en la invisibilidad, ¿no? Pero esos 30.000 nombres sirven para decirle a las nuevas generaciones, aquí ha pasado esto. Sirve para los familiares, para hacer un proceso de duelo también,